2, 1. Saludamos a nuestros amigos de Frontera y La Crónica. Mi nombre es Glenn Sánchez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la jornada electoral del día de ayer. Para eso se encuentran con nosotros algunos invitados que les vamos a presentar a continuación. Uno de ellos es Víctor Espinosa, investigador del COLEF. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? También se encuentra con nosotros Anel Ortiz, coordinadora de área de incidencia de Ibero Tijuana. Hola, buenas tardes a todos. Y el abogado Roberto Quijano. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pero antes de que iniciemos, me gustaría comentarle a los seguidores que tenemos que nos hablen de su opinión sobre la jornada del día de ayer. ¿Acudieron a votar? ¿Qué les pareció la jornada? ¿Ganó el candidato por el que ustedes votaron? Háganoslo saber, por favor, en nuestros comentarios. Y para iniciar, preguntarles, ¿no? ¿Qué les pareció la jornada del día de ayer aquí en Baja California? Roberto, empezamos contigo, por favor. Sí, gracias. Bueno, primero destacar, Glenn, la fortaleza de las instituciones, ¿no? Yo creo que fue una elección tranquila, ¿verdad? En términos generales, claro, hubo algunos exabruptos, pero creo que en términos general tanto el INE como el IFE creo que cumplieron con su función. Sin embargo, también hay que destacar, y seguramente más adelante lo vamos a adelantar, es el efecto que tuvo la candidatura del ingeniero Jorge Hank sobre los resultados, ¿no? Es un tema que seguramente se va a tomar, y pues bueno, celebrar la participación ciudadana. Baja California pasó de un 28-29% a cerca de un 60% de participación, lo cual lo celebro y creo que es mérito de los bajacalifornianos, y concretamente en la casilla donde estuve como funcionario, el gran número de jóvenes y de mujeres que participaron. Entonces mi felicitación para ellos y ellas que participaron activamente. Víctor, ¿tu opinión? Sí, yo creo que es una elección muy diferente, inédita. Es la primera ocasión en que es una elección concurrente. Éramos uno de los dos estados que no teníamos concurrencia, por eso repetimos la elección de 2019 ahora a 2 años. Entonces eso pues también genera retos importantes para la organización electoral, porque en primer lugar pues tenemos que, se trabajó en casillas únicas, entonces eso es un reto muy diferente. Y luego el escenario, ¿no? La pandemia. Claro. Tampoco habíamos participado ni tenido una elección con este contexto, que fueron retos enormes también para la participación de los ciudadanos, sobre todo para la configuración de las mesas de casilla, y la participación también la subrayaría yo como un aspecto muy positivo. Rompimos el cerco del 30% que veníamos, 29.9% había sido en la elección anterior, y en las federales igual repetíamos el penúltimo o el último lugar de participación en elecciones federales. Hoy se ha roto, me llama mucho la atención, y creo yo que espero que sea la mejor noticia en términos de, porque vamos a tener eventos muy seguidos este año. En un mes tenemos la consulta popular nacional para exfuncionarios, el año que entra revocación de mandato presidencial, y terminando empieza 2023 con el juego sucesorio. Entonces la gran elección de 2024, entonces bueno, es una buena noticia que aumente la participación, creo yo. Anel, ¿tu opinión? Bueno, pues yo a diferencia pienso que fueron unas elecciones únicas, pero únicas por el contexto justamente de violencia. No vamos a hablar solamente del día de ayer, sino del contexto nacional de violencia. Es decir, en 1994, cuando matan a Colosio aquí en Tijuana, la respuesta fue nacional, de la sociedad, de los medios, de todos. Y no es posible que en estas elecciones hayamos tenido... Yo me quedé en la cuenta en donde iban 88, 35 de ellos eran candidatos, y los otros eran pues funcionarios públicos de alguna manera, ¿no? Entonces sí me pareció que fue un contexto generalizado nacional violento. No considero que hayan sido tranquilas. El día de ayer hubo por ahí amenazas, hubo incidentes sobre esto de las partes de cuerpos humanos que fueron arrojados en algunas casillas muy temprano, que tenían pues la intención, supongo, que de inhibir el voto de algún partido en especial.
Pero también hay otra cosa que hay que celebrar y justamente es que Baja California llegó al 38%, según el PREP, 38% de participación, entre ellos muchísima participación de mujeres. También otra cosa que hay que destacar de las elecciones del día de ayer, pues es que la paridad llegó para quedarse, ¿no? Tenemos candidatas mujeres hoy que se quedan y que eso en términos de participación femenina y de incidencia política por parte de las mujeres, pues es muy bueno. Habrá que ver si estas ganadoras, que hasta supuestas ganadoras hasta el momento, pues en realidad traen una agenda que nos pueda representar a las mujeres de la manera en lo que necesitamos. Pero una de las cosas que hay que celebrar es que hubo paridad en las elecciones, que costó mucho trabajo, incluso con 3 de 3 que surgió, y creo que por eso son unas elecciones únicas. ¿A qué le adjudicarían ustedes este pequeño incremento que se dio en la participación ciudadana? Víctor, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que paradójicamente al ambiente que había y lo que estaba en disputa. Okay. Yo creo que la narrativa es muy clara tanto del gobierno como de las oposiciones en general. Es decir, se creó la sensación de que se jugaba mucho, sobre todo a nivel de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, porque del resultado dependía mucho para el gobierno la continuidad del proyecto en términos de aprobación de iniciativas, claro, presupuesto, y para las oposiciones también situarse bien de cara a lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces, de ahí eran dos narrativas encontradas sobre lo mismo. Todos coincidían en la necesidad de sacar a la gente a votar porque estaba en juego mucho. Yo creo que esto coincide mucho, entonces la gente se va interesando. Además de redes sociales, la polarización, sí, todo el mundo opinaba. Yo uno de los datos interesantes, sin juzgar los contenidos de la polarización, es que percibo un mayor interés ciudadano, ¿no? A favor y en contra de cosas, opinando sin saber, lo que sea. Pero hay una discusión que no existía y creo que en mucho gracias a las redes sociales. Y es una hipótesis, ¿no? Yo creo que hay que escarbarle más a cuáles fueron las causas, pero yo percibía un gran interés por definir cosas para el futuro. Claro. Y entonces, eso creo que un saldo probable es esta participación, ¿no? Anela, ¿qué le adjudicas el incremento de la participación ciudadana? Pues bueno, creo que de entrada, pues aquí en Baja California siempre fue históricamente panista, hay que mencionarlo, sí, durante muchos años, 30 años casi, y pues todavía hasta la fecha tenemos muchos que se siguen quejando de este gobierno morenista que hay, que al final es una mezcla de todo, ¿no? Pero creo que la intención era esa también, ¿no? Como que se dieron cuenta que para poder ser representados requerían salir a votar y que si están en contra de quien está gobernando necesitaban votar. Entonces creo que de alguna manera eso también es como una conciencia cívica para quienes no lo hacían anteriormente, y que es ahí, yo creo, en donde debería de trabajar un poco más el INE, que ya sé que tiene mucho trabajo, pero justamente es pues en la participación ciudadana, en esta educación cívica, en recordarnos que las elecciones son un contrato social en donde nosotros le cedemos la oportunidad a alguien de que nos gobierne y de que tome decisiones por nosotros, pero que sepan que van a estar vigilados por nosotros mismos, ¿no? Y entonces creo que fue un poquito despertar como de los ciudadanos, sobre todo de los que son oposición al gobierno, y creo que también se jugaba mucho en el contexto nacional, sobre todo en las diputaciones federales, porque de eso dependía o depende de alguna manera todavía que se puedan concretar pues las políticas y los cambios estructurales que tiene contemplado el presidente. Digo, habrá que ver la capacidad de negociación que tengan para coalición y para hacer otra vez mayoría, pero de alguna manera se estaba jugando eso. ¿Y para ti, Roberto? Mira, coincido en términos generales en lo que comenta
comentan mis compañeros. Sin embargo, yo aquí le agregaría dos elementos, el elemento de los personajes que fueron involucrados en este contexto, ¿no? Jorge Hank, indudablemente una persona controvertida, una persona popular, y por el otro lado tienes a Lupita Jones, ¿no? También una mujer que, pues bueno, mundialmente conocida, y creo que en ese contexto nos da un giro distinto. Por otro lado, tradicionalmente la política había sido bipartidista, PRI-PAN, se integra recientemente el tema de Morena, y luego se integra el tema de Movimiento Ciudadano, ¿no? Donde ya tienen dos gobernaturas, ¿no? Jalisco y Nuevo León. Bueno, yo creo que en ese contexto resulta sumamente interesante la curiosidad por parte de los ciudadanos de participar y tratar de elegir, más allá del resultado, si estamos a favor o en contra, ¿no? Pero indudablemente que a mí lo que me llama mucho la atención también es el tema de que desafortunadamente estamos viviendo probablemente una elección muy polarizada, creo que el no nos está ayudando a los mexicanos el tema de contextualizar ricos, pobres, fifís, chairos, buenos, malos, a favor o en contra, ¿no? Cuando tú ves el mapa geopolítico, que se ve tanto en las redes sociales, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ves todo el mapa geopolítico de la Ciudad de México y quedó dividida la Ciudad de México. Entonces, para mí no es una buena noticia eso, ¿no? Sin embargo, hay que rescatar el hecho que la gente haya salido a votar, hay que celebrarlo, hay que motivarlo, las instituciones tienen que consolidarse más allá, creo que los institutos tienen un espacio de crecimiento todavía, entonces creo que vamos por buen camino, y se probó en el tiempo que las críticas que venían desde el micrófono presidencial no se cumplieron, ¿no? Yo creo que el IE y el INE ha sido tradicionalmente un espacio ciudadanizado, autónomo, de bastante reputación en México, de las pocas instituciones que tenemos, y fuera de combatirlas hay que consolidarlas, hay que solidarizarnos con ellas. Hablando un poco de los resultados, como comentabas, Morena en Baja California se lleva otra vez todo, ¿no? Gobernaturas, alcaldías, las diputaciones. ¿Esto cómo lo interpretarían y qué les dice estos resultados, no? Me gustaría empezar contigo, Ana. A ver. Pues bueno, yo considero que este sigue siendo el fenómeno más que de Morena, el fenómeno AMLO, es decir, sigue estando como al frente. De hecho, lo vimos en algún momento haciendo campaña todavía en su papel de presidente, lo cual está mal. Pero creo que en algunas diputaciones, por ejemplo, el PT fue solo en algunas diputaciones, ya no fue en coalición. También se jugaban, creo que el PRD, la cuestión de perder su estatus de partido, ¿no? Porque ya esto ha tenido elecciones muy bajas. Ahora, ¿qué otras cosas se esperaban? Pues bueno, de entrada yo creo que esperaría, no ahora, no lo voy a decir en futuro, pero sí esperaría que los partidos políticos al interior mejoren sus procesos de selección de candidatos, porque efectivamente Hank fue un candidato pues que ha estado señalado por muchas cosas por muchos años. Lupita Jones, pues también creo que había mujeres al interior del PAN con una trayectoria más marcada, con más trabajo en Baja California. Y pues y la verdad es que voy a decir algo que suena vulgar, ¿no? Pero muchas de estas de las boletas parecían notas de palenque, ¿no? Ingreso al palenque por aquello de lo que han puesto. Entonces creo que debe de haber un proceso más democrático al interior de los partidos políticos para elegir a los candidatos, porque estos candidatos que están poniendo no nos representan, y si no nos representan, obviamente la votación va a ser menor. Yo tengo compañeros que votaron y que dijeron, voy porque es mi responsabilidad, porque es mi derecho, pero voy a anular. Y en ese sentido, por ejemplo, en las de gobernador, el voto nulo tuvo más puntos que muchos de los otros 11 contrincantes. El voto nulo era de 2.31% en la de gobernador, ¿no? Que de ahí se posicionaba en cuarto lugar el voto nulo. Quiere decir que si estamos votando de manera nula, los que están ahí no nos representan, ¿no? Claro. Y eso es muy interesante en términos de
números, porque habrá que saber entonces que esta división que se hace entre chairos, fifís y etcétera, pues no es más que un reflejo también de la sociedad y que cuando se gobierna, se debe de gobernar para todos. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión, Sí. Víctor? No agregaría mucho, estoy de acuerdo en general. Otro de los retos que hay que subrayar por ahí, que tenemos que evaluar, porque en los últimos días, y todavía está por resolverse, el tema de las acciones afirmativas, que es inédito también. O sea, ya habíamos avanzado en paridad, pero luego ahora se incluyeron otras personas con discapacidad, de la comunidad LGTB, personas indígenas, así se les llamó, etcétera, y hay toda una discusión de quienes hicieron pasar por indígenas, quiénes sí, quiénes no. Eso es un aprendizaje porque lo que nos muestra es que falta una normatividad más clara para resolver estos problemas, ¿no? De la autoasignación, etcétera. Pero ahí está ya el tema y va a ser para el futuro, los derechos políticos son progresivos, entonces vamos a ir viendo esto y cómo se va avanzando. Yo creo que es muy cierto que se tiene que revisar el sistema de partidos políticos y los partidos políticos hacer un gran esfuerzo de autocrítica. Quienes ganaron y quienes perdieron, porque hay una disociación con el ciudadano muy evidente cuando todos los partidos de repente invitan o designan a X personaje a ser su candidato, y la sociedad lo ve muy mal porque no es serio, ¿no? Por decirlo lo menos. Entonces, si los partidos quieren tener vigencia, y ya vemos los varios que pueden perder el registro por esos errores, tienen que hacerse cargo y ser un poco más humildes y decir, pues en esto avanzamos, pero en esto no. Los procesos de designación es un tema fundamental. El método de selección de candidatos es un punto de crisis siempre de un partido. Lo vimos en el PRI local y que tiene que ver con la candidatura de Jorge Hank. Si en un escenario, ya sé que la vía no existe, y es un verbo mal empleado como dice, ¿no? Si sumamos los votos de Lupita Jones y de Jorge Hank, hubiera estado prácticamente empatado el resultado. Pero ahí la oposición no se puso de acuerdo, ¿no? No se pusieron de acuerdo y entonces genera una crisis dentro del Partido Revolucionario Institucional y ahí están las consecuencias, ¿no? Una candidatura cuestionada, lo que sea, pero que generó una expectativa que no habíamos visto, ¿no? Y que pudo haber avanzado más porque en un escenario de mayor empate tiene más sentido el voto útil. O sea, hay más gente que dice, bueno, pues sí puede ganar, vamos a apostarle a él. Y no se pusieron de acuerdo, fue un gravísimo error, yo creo que cometió el PRI, sobre todo vimos cómo se dividieron al final y todo esto. Y el voto de Jorge Hank sin duda arrastró incluso voto federal. O sea, la gente fue primer lugar Morena y segundo PES. En el distrito en el que yo soy consejero distrital, el segundo lugar, caso inédito, fue el PES, los candidatos del PES. Primero Morena, luego el PES. Entonces sí hubo un efecto de atracción muy fuerte y bueno, los partidos tienen que hacerse cargo de esos tremendos errores. Insisto, los que ganaron también. Morena pasa por eso. Hay algunas derrotas que se explican por los malos candidatos que postularon. Entonces vamos a ver si son capaces de hacerlo y no que les gane la soberbia, porque yo veo hoy mismo muchas declaraciones de partidos que perdieron y parece que hubieran ganado todo, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿qué aprendieron? Tienen que aprender y rectificar rápidamente si quieren ser competitivos en el futuro, ¿no? Correcto. Roberto, ¿tu opinión? Sí, brevemente, mira, la gente vota por la persona o por el partido, ¿sí? En el caso del ingeniero Jorge Hank, la gente evidentemente votó por la persona. El PES no es un partido local. En el caso de Lupita Jones es un caso extraordinario de análisis porque tienes a la persona conocida y el partido conocido. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú le agregas un extraño, que es Jorge Hank, si sumas tú los votos de Marina del Pilar y de Jorge Hank, son el 88% de la votación, ¿sí? El PAN, que durante 25 años tuvo una votación enorme, se quedó con el 11.8%, ¿verdad? En el Congreso va a estar representado Morena, el PAN, Movimiento Ciudadano
y el PES, nada más. Y el caso de Tijuana es totalmente ridículo porque solamente va a ser Morena, el PAN y el PES. Nada más va a haber 3 fuerzas políticas en Baja California, ¿no? Perdón, en Tijuana. Si quieres, ahorita en un momento comentamos el reto que veo. Sin embargo, a mí me gustaría concluir un poquito esta participación diciendo el agravio que ha habido hacia los baja californianos y a los mexicanos ha sido tan grande, ¿verdad?, que sí entiendo que haya cierta polarización, ¿eh? No la celebro ni digo que es correcta, simple y sencillamente es un reflejo de la gran polarización que existe en la sociedad mexicana, esa división social de personas con grandes ingresos y personas con muy bajos ingresos es muy, muy evidente, ¿no? Y si desde una tribuna presidencial se hace mención a esto, lo que comentaba la compañera, yo creo que aquí la unidad y la visión de un estadista es la coalición, es el trabajar, no el continuar todos los días confrontando a los mexicanos. Sí, bien es cierto, hablamos de los ganadores. ¿Quiénes serían los que perdieron en esta elección? ¿Seríamos los baja californianos, algunos partidos, algunos candidatos? No, yo creo que algunos partidos, ¿no? Y se da la paradoja que señala Roberto. El PES se sitúa como una fuerza importante en Baja California, pero a nivel nacional va a perder el registro, todo indica. Entonces, se dan estas paradojas, o por ejemplo la paradoja de que Morena gana prácticamente la mayoría de las gubernaturas, 11 de 15 hasta este momento, lo cual todas las pierde, las que tenía que estaban en juego el PRI. Este es un perdedor, pese a lo que ayer declaraba el dirigente nacional, que ganamos todo. O sea, perdieron gubernaturas clásicas como Colima, por ejemplo, ¿no? Que nunca había habido alternancia, las pierden, y Morena gana ahí y pierde el DF, que era su bastión, ¿no? Yo creo que esto nos habla de la complejidad también de la sociedad. Mira, yo creo que el DF es un caso, la Ciudad de México es un caso aparte, a mí me parece, porque ahí se concentran los poderes, se concentran los principales liderazgos políticos e ideológicos, que los principales medios tradicionales de comunicación, en donde diariamente la noticia, lo que se pone en la mesa, sale de la Ciudad de México. Un evento como la línea 12 del metro es un evento nacional, y ese mismo evento en un estado no es un evento nacional. Entonces, yo creo que por eso ese reflejo de esta complejidad democrática, lo que le sucedió en el DF, y luego personajes muy cuestionables también, ¿no? Entonces, se dan estas contradicciones. A nivel nacional, gana Morena en el lado local y pierde la Ciudad de México, pero también mantiene, digamos, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con sus alianzas. Me llamó mucho la atención algunos encabezados de medios ahora que dice Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada. Yo creo que los medios también tienen una responsabilidad y ser serios. O sea, no perdieron lo que no tenían. O sea, no alcanzaron. Entonces, esas narrativas creo que nos tenemos que hacer cargo todos, de tratar de ser más objetivos, de bajarle un poco a la manipulación de la nota, y yo creo que nos van a ayudar. No se va a resolver para mí el tema de la polarización, no lo veo en el futuro. Para mí, y es algo utópico, y nomás lo planteo, es necesario un pacto nacional que permita, digamos, hacer treguas en ciertos aspectos. Uno de ellos es no veo treguas unilaterales que desactiven la polarización, no lo veo, aunque el presidente dijera, bueno, ya lo bajo. Al contrario, yo creo que para muchos iba a ser interpretado como un signo de debilidad. Pues ahora le pegamos más porque ya lo tenemos, ya lo hicimos que se hiciera para atrás. Ni el presidente, su estilo de personal de gobernar es así, o sea, como decía Daniel Cosío Villegas, eso influye mucho. Entonces no veo yo que la polarización, que alguien diga desde una parte de la sociedad, nosotros ya le bajamos, o el presidente, ya le bajo, ¿no? Yo creo que esto va a seguir, y para mí se requiere un gran pacto nacional para avanzar a la consolidación de una democracia que todavía tiene puntos débiles, desde mi punto de vista. Roberto, ¿cuáles serían los perdedores para ti en esta elección? Mira, a mí me gusta ser positivo, creo que todos somos ganadores, una gran afluencia a votar, creo que vuelvo al tema de las instituciones electorales, el fortalecimiento, sin embargo me preocupa mucho mi ciudad.
Yo no creo que, lo voy a contextualizar, a mí me preocupa que llegue una alcaldesa que tiene cero experiencia administrativa en una de las ciudades más importantes del país, y los retos de la alcaldesa no son mayores, ¿no? Seguridad pública, yo lo resumiría entre seguridad pública, el tema del equipamiento urbano, estoy hablando bacheo, luminarias, estoy hablando el tema del tránsito, el tema del transporte público, yo hablo del equipamiento urbano. Y un tema que por ahí no que se nos escapa, pero a mí me gustaría siempre sobresaltar, y es el tema de la eficiencia gubernamental. ¿Cómo hacemos este gobierno más eficiente en cobrar servicios públicos, en cobrar prediales? Baja California y Tijuana en particular tiene uno de los últimos lugares nacionales en recaudación de impuesto predial, ¿no? Y hacer eficiente. Tú sabes, yo fui regidor y algo que abunda en Tijuana en una de las pésimas administraciones de Juan Manuel Gastelum, si no es que ha sido la peor, hay mucho dinero mal empleado, desviado, mal aprovechado, ¿verdad? Entonces Tijuana debería tener una gran capacidad recaudatoria. Entonces, para mí el tema de la eficiencia gubernamental creo que es uno de los elementos más importantes de Montserrat. Y por último, concluiría mi participación con el tema de la participación social, ¿no? Yo creo que tenemos un bajísimo nivel de participación social, y no estoy hablando concretamente de las elecciones, estoy hablando de la participación como ciudadanos. Tenemos que ser con nuestra comunidad, más allá de ir a un 6 de junio o el día que se va a votar. Creo que estamos obligados a participar y ser subsidiarios y solidarios con nuestra sociedad. El voto no es el único, ¿no? Tenemos que seguir exigiendo a los... Totalmente. Para ti, Anel, ¿cuál serían los perdedores de la elección? Pues yo creo que dentro de los perdedores de la elección, pues al final son los ciudadanos en términos de la pérdida del capital social y pérdida de capital humano. Por ejemplo, ahora que hubo la transición en Baja California de pasar de PAN a Morena, se perdió capital social, se perdió capital humano, porque pues no tenían experiencia en gobernar, ¿no? Y entonces seguían en algo así como en campaña de nosotros, la 4T, sí, pero las acciones, sí, pero tu plan de desarrollo, sí, pero tu plan contra la inseguridad. Porque parte de la transición, y esto no lo comenté antes, de los retos que también hay, es que en esta transición política que inició en el 2000, ha hecho un estado pues con más partidos políticos, pero no nada más con más partidos políticos, también lo ha hecho con más cárteles del narco. Y cada vez más cárteles están ligados a las municipalidades, ¿no? Y esto lo han demostrado algunos estudios en un libro que aquí el doctor presentó sobre la democracia. Tiene un capítulo donde nos explica claramente cómo estas transiciones políticas pues han hecho que haya nuevas negociaciones con nuevas facciones de los cárteles. Entonces eso implica que va a seguir habiendo inseguridad. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere un pedacito del territorio. Habrá quienes estén buscando el poder para gobernar, pero están aquellos otros que están buscando el poder del suelo, de tránsito, de poder, pues de todos los otros negocios que se pueden hacer, no solamente de los empresarios. Y por ejemplo, vi una estadística, 76% de los mexicanos piensan que el máximo problema es de narcotráfico y de violencia, que se traduce en inseguridad. Entonces, si tenemos a una administración pública que viene entrando, que no tiene experiencia, perdemos capital social porque se conocen entre ellos, y a veces eso ayuda a que los procesos burocráticos no sean tan amplios, sino que a lo mejor por una llamada puedas agilizar algo, pero también se pierde el capital humano que ya tiene experiencia trabajando dentro del gobierno, a quienes sí hay que vigilar más, ¿verdad? Porque así como tienen experiencia gobernando, también tienen experiencia en otras cosas. Y por ejemplo, Colima, ¿no? Que se van después de tantos años, van a tener un equipo nuevo que de repente no saben cuáles son los procesos, no saben cómo funcionan las cosas, y quienes salen perdiendo son los ciudadanos, porque al final vas a hacer un trámite y permíteme un momentito, déjame investigar cómo se hace, y andan revisando la ley, la normatividad, si existe, si no existe, y eso nosotros lo vivimos aquí en Baja California. Sonora también lo vivió, que es uno de nuestros vecinos, que también va a tener este tipo de transición. Quedan ahí políticas públicas inconclusas, obra
inconclusa. Lo hemos visto con esta cuestión del transporte público masivo, el metro, que varias veces ya han construido las plataformas y luego las quitaron, y luego las volvieron a poner y luego no funciona, y dependiendo el partido que esté, entonces es que va a funcionar o no. Este tipo es gasto al final de cuentas, y ¿quiénes lo pagan? Pues los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿quiénes pierden? Los ciudadanos. Por eso, como bien mencionaba, hay que llamar un poco más a la ciudadanía y a una democracia que sea democracia activa, no nada más electoral, sino que hay que incentivar al ciudadano común a que aprenda sobre Contraloría, a que sepa cuáles son sus derechos, a que sepa que puede poner una queja con un servidor público, a que sepa cuáles son las obligaciones del municipio para que entonces lo pueda exigir. Porque mientras haya ciudadanía que no exige, pues va a haber funcionarios públicos que no cumplen. Hablando de una nueva administración, los resultados señalan que Marina será nuestra nueva gobernadora aquí en Baja California. ¿Qué nos podría esperar con Marina del Pilar? ¿Qué podrías opinar tú, Roberto? Mira, le doy el beneficio de la duda porque su antecedente como alcaldesa creo que ha sido buena. No ha habido escándalos, no ha habido cuestionamientos hacia su administración y a su vida personal. Creo que eso es bueno. Yo le voy a dar el beneficio de la duda. Creo que tiene una muy buena relación con el centro del país y por otro lado, pues, tiene mayoría en su Congreso. Entonces, va por 6 años. Creo que nos va a gobernar hasta 2027. Y yo sí le doy el beneficio a Marina. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero qué bueno que nos va a gobernar una mujer, qué bueno que tenga una visión distinta, una mujer joven, una mujer con una preparación académica interesante, ¿no? Yo lo celebro, honestamente lo celebro. Víctor, ¿tu opinión? Sí, también, que tiene más retos, ¿no? Yo también le daría el beneficio de la duda, pero los retos son enormes, empezando por el tema de la seguridad. Es un problema que no se ha resuelto ni a nivel federal ni a nivel local, ¿no? Y que implica muchos retos, ¿no? Entre moverte en una estrategia punitiva solamente o a mediano o largo plazo. O sea, ¿por dónde hacemos una ruta crítica para ir realmente resolviendo o bajando los niveles de inseguridad? Tengo y lo que sigue ahora es las apuestas por el gabinete, ¿no? Porque siempre pues da cierta luz por dónde se va a conducir dependiendo a quién ponga al frente. Uno de los retos mayores de toda administración, y la de Baja California no es excepción, es que se tiene que ya trabajar en un servicio profesional de carrera, ¿no? Esto de estar cambiando, incluso cambian a todos los funcionarios, aunque lleguen del mismo partido, lo que pasa es que no son de la misma corriente y van para afuera. Eso genera una pérdida de capital humano, una gran incertidumbre de la gente, yo creo, y el mejor ejemplo de un buen servicio profesional de carrera es el INE. El INE puede haber problemas en la cúpula y debates sobre los consejeros, pero la seguridad que te da la estructura profesional de organización, de capacitación, de registro electoral, de verdad, yo meto las manos al fuego, porque son gente profesional, lo vimos anoche, que se la rifa y que sabe hacer su trabajo, que no lo tienes que estar improvisando y te resuelve. Entonces, es una asignatura pendiente para las administraciones públicas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y otro de los retos para el futuro también, ¿qué papel vamos a tener los ciudadanos, ¿no? En términos de cuestionar a estos funcionarios que queden, exigirles cuentas, pero para eso necesitamos también, nos quejamos mucho de los políticos, pero son el reflejo de lo que somos, ¿eh? Yo tampoco digo, oye, es que cómo está pues lo votamos, nosotros lo votamos como sea, lo pusimos ahí, debemos de exigirle cuentas mediante una participación activa. ¿Qué necesitamos? Una ciudadanía de calidad. Así como exigimos buenos gobiernos, necesitamos buenos ciudadanos en términos de estar informados, de cuestionar, de pedir cuentas, de exigirles responsabilidades, porque luego vemos que no pasa nada con gente que hace cualquier cosa. Entonces sí necesitamos esta otra parte, ¿no? La contraparte de una sociedad informada, participativa, que construye democracia. O sea, y efectivamente coincido
que la democracia no se agota en el proceso electoral. Este es un proceso procedimental, pero lo que implica, lo que viene, los retos, es otra historia, ¿no? Y yo creo que para eso se requiere una sociedad que esté atenta, ¿no?, a lo que está haciendo su gobierno y exigirle, y en determinado caso exigirle rectificar, ¿no? Por eso yo sí tengo expectativa de ver cómo van a construir su gabinete, porque yo creo que deben de llamar a la gente con mayor experiencia y capacidad, ¿no? Capacidad para impulsar un proyecto, eso sí, un proyecto que tengan claro, ¿no? No cada quien por su lado lo que se le ocurra, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que es la primera vez que hay una mujer gobernadora en la historia de Baja California, y yo creo que es una buena noticia. Va a haber 3 alcaldesas, si mal, es decir, y la capital y la principal ciudad del estado gobernadas por alcaldesas mujeres. Entonces, pues es un enorme reto también, y ojalá que se hagan muy bien las cosas, ¿no? Porque el tema no está para experimentos, y sobre todo yo subrayo, insisto, el tema de la violencia y de la inseguridad más la corrupción, ese es el otro tema, pero yo pondría primero el de la violencia. ¿Qué esperar del gobierno de Marina Stender? Híjole, pues son varias cosas, ¿no? Porque de entrada creo que va a tener un papel muy difícil. Baja California, perdón, pero es un estado todavía bastante machista. Vamos a tener a una gobernadora que pues tendrá que negociar también con el gabinete que tenga, tendrá que negociar con sus diputados. Tiene una de las ciudades más complejas, que es Tijuana. Tijuana tiene una población flotante constante. Hemos tenido desde el 2016 hasta la fecha 4 problemas relacionados a migrantes grandísimos para el cual no hay presupuesto. Sí. La oleada de los haitianos, estuvieron las 2 caravanas migrantes, el problema de COVID y la impartición de salud, que de entrada son problemas que están constantes en Tijuana y que generalmente no se designa presupuesto para eso, porque pareciese que en la federación ese problema no existe, aunque nosotros lo vemos. Ustedes como periodistas lo ven todos los días, los empresarios lo ven todos los días. Entonces creo que uno de los retos principales que tienen es justamente en materia de seguridad y en materia de migración. La otra es la impartición de justicia, porque uno de los déficits que también tiene en este momento Baja California es que no todos los expedientes, por así decirlo, están trabajados, ¿no? Hay personas en los cerezos que no tienen ni siquiera una revisión sus casos, entonces tiene que fortalecer el sistema de justicia. Tendrá que organizar muy bien sus recursos, porque lamentablemente le van a dejar a una Baja California bastante endeudada. Creo que todavía se está viendo si paga o no paga Bonilla antes de irse, pero le están dejando una Tijuana bastante endeudada, a una Tecate bastante endeudada también. Entonces, toda política pública requiere presupuesto, y si no hay presupuesto, entonces no hay acciones. Entonces creo que ese es uno de los principales retos. Hay otro de los retos que también se vienen y que se relacionan con pues con la cuestión de la seguridad, que son los feminicidios. Tenemos ahorita por declarar, se está en revisión una alerta de violencia de género, y si hay un cambio en estas instituciones que están trabajando en la actualidad, es empezar de cero, es empezar a construir, empezar a investigar y a ver, déjame ver de qué se trata. Entonces, creo que tiene bastantes retos, pero efectivamente creo que también es una oportunidad de pensar que tenemos ahora a una mujer gobernadora, que no por el hecho de ser mujer, ¿no? Simplemente porque puede tener una visión diferente, su gobierno puede ser bueno, ¿no? Y como ciudadanos no nos queda también otra cosa más que apoyar, porque al final de cuentas, hayamos votado o no por ella, fue quien ganó la elección. Montserrat Tijuana también fue quien ganó la elección, y al final de cuentas las decisiones que ellos tomen son para todos, ¿no? Por eso tenemos que exigir que sea un gobierno para todos, en una ciudad en donde lamentablemente tenemos unas brechas de desigualdad enormes en Tijuana, ¿no? Una ciudad enorme en problemáticas, enorme en todo. Entonces,
tiene un reto bastante grande, la sociedad también tenemos un reto bastante grande, que es inmiscuirnos en la política, participar activamente en el rescate de nuestras áreas públicas, en el respeto de las áreas públicas, en la exigencia de que se cumpla aquello para lo que está hecho el gobierno. ¿Algún mensaje final que quisieran compartir con nosotros sobre las elecciones del día de ayer? Pues agradecer a Frontera la oportunidad, y seguramente este tema va a dar para más, aunque la elección de alguna manera está definida. Sin embargo, habrá que ver las políticas públicas, ¿verdad? Porque una cosa es la promesa de campaña y otra ya es la implementación de un plan de gobierno, un plan estatal o un plan municipal de desarrollo, ¿no? Entonces estar muy atentos a eso, y de nuevo cuenta agradecido y muy contento de compartir el micrófono con los compañeros. Muchas gracias. Víctor. Sí, yo también agradecer esta oportunidad de bote pronto, digamos, de reaccionar a un evento que todavía no concluye, porque hay que recordar que el miércoles inicia en los cómputos distritales. Es una fase muy, muy importante de revisión de todo esto, ¿no? Pero creo que en general estamos saliendo bien librados de este proceso. Es una buena noticia el aumento en los porcentajes de participación ciudadana. Esperamos que sigan participando, que no se olvide y hasta dentro de 3 años regresen, sino que participen en los diferentes espacios de la vida urbana que tenemos, desde asociación de condominios, de vecinos, profesionales, gremiales, sindicales. En todos los aspectos hay un sinfín de ámbitos. Esto da capital social, esto es tejido social, ¿no? La participación es importantísima en la democracia, y pues agradecer también haber podido compartir con Roberto, con Anel, estas primeras reflexiones, digamos, de lo que no termina de acontecer en este proceso que todavía no termina. Gracias, Víctor. ¿Para ti, Anel? Pues agradecerles antes que nada la invitación. Ha sido también un placer estar con ustedes, y más que nada es invitar a la ciudadanía a que se sume, porque somos más los ciudadanos, y no suena a eslogan de somos más, no, sino que en realidad somos más y tenemos responsabilidades, ¿no? Sí somos ciudadanos, pero dentro de este contrato social de tú me gobiernas, es yo vigilo y yo hago y yo cuido mi ciudad. Y así como los tijuanenses y los baja californianos tienen esta identidad tijuanense o baja californiana antes que los mexicanos, pues hay que sentir amor por el lugar en donde vivimos, hay que cuidarlo, hay que involucrarnos. Y ese es mi llamado, ¿no? Mi llamado es a una sociedad civil que sea proactiva, a una sociedad civil que contribuya, a una sociedad civil que participe de la Contraloría Social, a una sociedad civil que se involucre en los procesos de gobierno. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes. Agradecemos a nuestros amigos de Frontera y La Crónica. Les pedimos que estén al pendiente de nuestras redes sociales para encontrar esta y mayor información relacionada con la región. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario. De las pocas veces que eventos presenciales que empiezan, ¿no? Ya, otra vez con la nueva... Sí.